Muy buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a dar comienzo a esta segunda clase de Gestión de Personas 1, módulo 3, relacionada con la legislación laboral. Y lo que hoy día vamos a ver es contratos de trabajo por obras y faenas. El objetivo de esta clase será aprender a confeccionar un contrato por faena y obra. Pero antes de ir a esta materia, debemos activar conocimientos previos. Recordemos que en la clase pasada conversábamos sobre el tipo de contrato fijo o el indefinido, ¿ya? Donde la gran diferencia entre uno y el otro se daba específicamente en la fecha de término que estos tenían. Recordemos que el cuerpo del contrato es normalmente similar o son muy parecidos, ¿ya? Siempre y cuando este contrato cumpla con lo que indica el artículo número 10 del Código del Trabajo en los 7 aspectos fundamentales que deben estar siempre presentes en un contrato, adicionar otros que sea necesario redactar y detallar en este mismo documento, ¿ya? Entonces lo importante o la gran diferencia entre un contrato fijo y un contrato indefinido se da principalmente en la fecha de término. Ahora vamos a conocer el contrato por obra y faena. Un contrato por obra y faena es una convención por la que un trabajador se obliga con el empleador, uno para ejecutar un trabajo y el otro para pagar por este trabajo realizado. Las preguntas que parecen clave en este tipo de contrato, considerando que todos los contratos son muy similares, porque hay una obligación recíproca, yo trabajo, tú me pagas, pero aparecen preguntas. ¿Por qué diferenciar el tipo de contrato por obra y faena con uno de plazo fijo o con uno de plazo indefinido? Ya, las principales razones las vamos a ver de inmediato. La primera pregunta es, ¿se puede escriturar un contrato por obra y faena si es permanente? No se podría ya escriturar un contrato en estas condiciones, porque recordemos que el contrato por obra y faena tiene un término. No sabemos la fecha exacta de este término, pero tiene un término. ¿Y cuándo termina este contrato? Cuando la labor por la cual fue contratada a realizar finaliza. Entonces, si es una labor eterna o permanente en el tiempo, este contrato no es válido. Tendría que hacerse un trabajo fijo o uno indefinido, pero no podría hacerse un contrato por obra y faena. Si tengo un contrato por obra y faena, ¿tengo derecho a vacaciones? Sí, siempre y cuando este contrato por obra y faena, que podría ser uno, dos o más, siempre y cuando estemos contratados para el mismo empleador, podemos tener derecho a vacaciones siempre cuando la suma de estos sea superior a un año. Ahora, ojo, los contratos por obra y faena se pueden hacer una misma persona por un mismo empleador, sí, pero siempre cuando cumplan una labor distinta a la que fueron contratados. Por ejemplo, me contrataron por colocar cerámica y terminé de colocar la cerámica y luego me contratan por pintar y bajo el mismo empleador hago otra actividad distinta, pero perfectamente puedo tener ambos contratos por obra porque son dos actividades distintas. Yo termino de pintar entonces y se acaba mi contrato por obra y faena y luego me contratan para poner, por ejemplo, piso flotante. Entonces, si se fijan, estoy siendo contratado 3 veces para un mismo empleador con 3 contratos por obra de faena. ¿Se puede? Sí, porque son tareas distintas, no es una sola, no es una tarea permanente. ¿Ya? Mucho ojo con esa parte. Tercera pregunta. ¿Puede ser despedido un trabajador antes de que finalice la obra por faena? Claramente sí. Recordemos que para que una persona sea despedida deben darse situaciones. Una es el incumplimiento del trabajador, por eso puede ser despedido. Y la otra es que la obra quizás no tenga los recursos para mantener a ese trabajador y deba parar. Entonces también puede ser despedido un trabajador por obra y faena. Pero ahora vamos a ir al contrato mismo, porque esto es lo importante, lo que vamos a revisar y destacar. Bueno, aquí tenemos un contrato por obra o faena, y si se fijan, la estructura del contrato son muy similares. Todas comienzan con la indicación de los datos o individualización de las partes. En este caso, tenemos los datos de la empresa, sus respectivos representantes legales y los datos del trabajador, que es muy similar a los contratos que vimos en la clase pasada. Luego, aquí viene la parte fundamental. Un contrato por obra y faena debe indicar cuál va a ser la labor
que va a realizar el trabajador y también debe indicar cuándo esta labor va a terminar. Entonces, si se fijan, acá en el punto primero dice el trabajador se compromete a prestar la siguiente labor. Es aquí donde yo debo preocuparme de redactar lo más claro posible y lo más preciso posible cuál es la labor que esta persona va a desarrollar. Por ejemplo, si esta persona va a poner cerámica, yo debo indicar realizará la labor de poner cerámica en el piso 1 y en el piso 2. Luego, el trabajo se entenderá concluido cuando se entiende que termina el trabajo. Se entiende que el trabajo termina cuando la persona ha finalizado la postura de la cerámica en el piso 1 y en el piso 2. O sea, si el trabajador terminó esta labor, su contrato terminó. Así derechamente, en el punto primero es donde yo debo especificar. Si yo digo que el trabajador va a cumplir la labor de ceramista, es decir, poner cerámica, fíjense lo amplio que es. ¿Ya? La obra quizás son 20 departamentos, son 20 pisos, ¿cierto? Y esto significa que cuando termina la labor del trabajador, no se sabe, porque es demasiado amplia. Entonces yo tengo que ser muy puntual. El trabajador desarrollará la labor de promotor el día sábado, domingo, día tanto, en tal lugar, para tal empresa, y se entiende concluida cuando entregue todos los flyers, por ejemplo, que se le entregó, o cuando reparta los 1000 flyers dentro de ese fin de semana. Claro, muy claro, puntual y preciso. Esa es la gran diferencia entre un contrato por obra y faena y los contratos anteriores, donde no era necesario especificar la labor, porque iba a estar un tiempo suficiente. Pero acá no. La persona desarrolla una labor y esta función acabada termina el contrato. Por eso no puede ser una indicación amplia, porque se tiende a malinterpretar. Y ojo, que cada vez que un trabajador reclama, el principal perjudicado es la empresa. Bueno, también puede ser el trabajador si es que se malinterpreta estas actividades. Por eso, mucho ojo con el detalle. Luego vamos a ver todo el contrato en sí y vamos a ver que es completamente igual a los otros contratos, donde se ve el pago, la jornada, la fecha de firma del contrato, en cuántas copias se va a hacer el contrato, que son 2 para el trabajador y para la empresa, y finalmente la firma de ambas partes. Esa es la estructura de un contrato de faena. Ahora bien, viene el trabajo individual de ustedes. Ustedes desde el módulo 1 determinaron un cargo específico para la empresa que le tocó. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de contrato escogieron para ese cargo? Esto es muy importante que ya lo determinen. Ya vimos el contrato definido, indefinido y por faena o por obra, ¿ya? Ustedes, en base a la real necesidad y las capacidades que tiene cada empresa que se les otorgó, deberán definir el tipo de contrato. Y ojo que es muy importante, porque en base a esto también vamos a tener que desarrollar en el software las gestiones para que se cumpla, ya para que se cumplan los sueldos en las fechas que ustedes establecieron. Por lo tanto, el tema de contrato tiene que estar sumamente claro antes de iniciar la operación con el software. Así que la primera tarea es que determinen y confeccionen un contrato tipo en relación al tipo de contrato que establecieron para el cargo, ¿ya? Dicho eso, le agradezco mucho por su tiempo, su atención. Cualquier consulta ya saben que pueden mandarme un correo electrónico y muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.